Mis amigos y hermanos, qué gusto poderles saludar por este medio y poder tomar este tiempo de meditación en la palabra de Dios antes de ir a descansar. Casi ninguna vez había tomado de la Biblia la cita que correspondía al libro de Proverbios, porque viene siempre en la Biblia en un año, recopilado parte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, una parte de un salmo y de Proverbios. Pero cuando leo el proverbio de este día, que corresponde al capítulo 22, los versículos 5 y 6, dicen así: los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo envidiará, o lo evitará, perdón. Y el versículo 6, que es donde me quiero detener, dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, que a eso corresponde la Biblia en un año que tengo en mis manos. Pero en la versión de 1960 dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un versículo que, para aquellos que hemos tenido la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, lo hemos escuchado desde nuestra niñez. Esta versión dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y pues bastante interesante este versículo. No cabe duda que la palabra de Dios siempre será la fuente de orientación correcta para nuestras vidas. Lamentablemente vivimos en una época en donde los actuales padres de familia, no digo que todos, ¿verdad?, pero he visto un grande descuido en cuanto a lo que es instrucción para sus hijos. Porque yo me recuerdo que cuando éramos niños no nos tenían que repetir muchas veces las cosas que teníamos que hacer y aquellas que no debíamos de hacer. Simplemente era una orden y se acataba. Y si esa orden no se acataba, pues había una consecuencia. Y hoy, como la psicología moderna ha evitado tanta interrupción en la disciplina de los hijos, y disciplina no me refiero a golpes, sino de formación. ¿Qué porque se van a traumar? ¿Qué porque los niños van a crecer con problemas cuando sean mayores? Yo creo que aun cuando nos pegaban de niños porque hacíamos travesuras o cosas indebidas, y admito decir que a veces nos castigaban de manera injusta, a Dios gracias que somos adultos y no estamos traumados. Y quizás por la época en la que vivimos, en donde los padres ambos tienen que trabajar y una tercera persona tiene que cuidar a esos hijos, crecen sin instrucción o crecen con hábitos y costumbres de esa tercera persona, que por cierto, si no es la madre ni el padre, pues a saber qué cosa les va a enseñar. El problema que vemos es que las consecuencias de esa no formación correcta se refleja en cualquier momento cuando los chicos son adolescentes o llegan a su juventud. ¿Qué importancia tiene la instrucción? Y pareciera, yo alguna vez lo mencioné en nuestra congregación, pareciera que los padres de hoy en día quisieran que los hijos al nacer vinieran con un instructivo, así como cuando compramos un aparato electrónico o electrodoméstico que trae instrucciones de cómo armarlo si es que se necesita armar, o de cómo usarlo, para poder así nosotros saber qué hacer con el niño. Y a veces nosotros pensamos que el niño por sí solo va a aprender, y se nos olvida que nosotros somos los que debemos de enseñarle.
Y quizás estos padres provienen de hogares en donde tampoco se les enseñó buenos hábitos y costumbres y simplemente están repitiendo la malformación que ellos tuvieron. Y aquí la palabra del Señor nos llama la atención a todos los que son padres. Instruye al niño en su camino. Aquí dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Entonces lo primero que todo padre tiene que saber es qué es lo correcto. A veces los niños hacen cosas indebidas y se los toleramos. No les disciplinamos diciéndole o instruyéndoles que eso no se debe hacer, que eso no se debe decir. Los niños a veces repiten y a veces hay padres que incluso cuando los niños comienzan a decir malas palabras, les aplauden. Y no sabemos que a veces ese aplauso o esa admiración que el niño siente por lo malo que hizo o que dijo, tarde o temprano viene la cosecha. Dice, aun cuando sean mayores no se apartarán, no lo abandonarán. Y aquí cuando habla de camino, no está hablando de un sendero donde va uno a caminar, sino camino habla de propósitos, habla de metas, habla de planes, habla de proyectos. Y lamentablemente por eso encontramos a hijos que terminan su high school o la preparatoria y no saben qué van a seguir estudiando. Entonces comienzan a perder el tiempo trabajando aquí, trabajando allá y con una serie de irresponsabilidades porque nunca tuvieron buena formación. Precisamente ahora cuando estamos en esta pandemia y los padres o madres tienen que convivir más tiempo con ellos y sobre todo ahora cuando ya regresaron muchos a clases, muchos padres no se quieren hacer responsables de las actividades de los hijos. Y los hijos, si no hay quien los vigile, si no se les enseñó responsabilidad, los niños por sí solos no van a saber qué es prestar atención a una cámara para poder, o a un monitor para poder entender la clase que se les está dando. Y tanto maestros están batallando con esos niños y estaba viendo en estos días una noticia de madres y padres de familia que incluso tienen que trabajar y que pues no quieren enviar a los hijos a la escuela por el problema de que se vayan a contagiar y a la vez están frustrados y espero que también eso les haga comprender el trabajo que los maestros, el personal docente tiene con nuestros niños, que no es fácil instruirlos, enseñarlos y hay niños que no saben seguir instrucciones, hay niños que no saben seguir direcciones. Hay niños que por más que la maestra o el maestro le indica lo que tiene que hacer, no obedece. Entonces, ¿por qué? Esto no es más que el reflejo de que ese niño no ha recibido instrucción dentro de la casa. Se le deja comer como él quiere, no se le enseña a tomar bien la cuchara con su mano, a saber cómo masticar sus alimentos. Alguien tiene que estar con él allí. Si se cepilla o no se cepilla los dientes, si se lava la cara o no se la lava. O sea, son detalles tan simples en donde los padres tenemos que estar cerca de nuestros hijos para enseñarles buenos hábitos y buenas costumbres. Somos adultos y tal pareciera que aún seguimos escuchando la voz de aquella vieja que nos decía, ¿verdad? Levántate, lávate la cara, lávate la boca y baja a desayunar. Arregla esa cama, arregla ese cuarto. Y nos levantamos y parece que estamos oyendo las instrucciones porque quedó eso tan grabado en nuestro cerebro que no lo podemos olvidar. Lo mismo cuando les enseñamos la palabra de Dios. Entonces yo creo que sería bueno atender a este proverbio. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán, creyendo lo que dice la misma palabra de Dios. Dios hablando por medio del profeta dice que así como la lluvia desciende y moja la tierra y la hace germinar y producir y da semilla en su tiempo al que siembra, así es su palabra, que no volverá a él vacía, sin antes hacer el propósito para lo cual ha sido sembrada. Si sembramos la palabra de Dios en nuestros hijos, créanme firmemente que esa palabra en su tiempo hará
lo que tiene que hacer en la vida de estos hijos cuando crezcan. Que el Señor les bendiga. Tengan una noche tranquila y segura.